Queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 13 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414 309-0806, 0414-309-0806, y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas distintas especialidades abrirán muy pronto sus puertas en el Centro Comercial Propatria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Lunes 13 de abril. Tengo que comenzar por decir, amigos y amigas, que acá en la radio hemos estado pasando por situaciones muy lamentables, porque ha habido varios bajones de energía eléctrica el día de hoy acá en la zona, en los Palos Grandes, donde está enclavada la estación, aparte de que hay problemas muy severos con la señal abierta, puesto que en el Junquito, donde está ubicada la planta transmisora y las antenas de Radio Rumbo, ha habido un continuo o ha habido continuos altibajos en la tensión eléctrica, y eso ha significado que se ha quemado un transmisor, y eso a su vez entonces ha afectado la señal abierta. Tenemos que disculparnos con nuestra audiencia, pese a que son circunstancias ajenas a nuestra voluntad y a nuestra propia responsabilidad. Y desde acá quiero hacer un llamado a las autoridades de Corpoelec para que de una vez por todas resuelvan este problema, que no es nuevo, no es reciente. Lo que pasa es que se ha agudizado, pero es un problema viejo que ha afectado nuestra señal y, por supuesto, bueno, el trabajo que realizamos quienes laboramos acá en Radio Rumbo, aparte de que se afecta el derecho que tiene la sociedad venezolana expresada en la audiencia de Radio Rumbo a tener información oportuna y veraz, y la transmisión de programas de distinta naturaleza a través de la señal abierta 670 AM. Atención, señoras de Corpoelec, atención, presidenta encargada Delcy Rodríguez, atención a la defensora del pueblo Eglé González Lobato. Los trabajadores de Radio Rumbo exigimos que se le ponga término a esta gravísima situación que venimos padeciendo desde hace ya bastante tiempo, pero que ha llegado a un momento crítico en esta ocasión, puesto que la señal abierta se encuentra intermitente y en algunos casos caída en su totalidad. Bueno, dicho esto, quiero iniciar nuestro programa. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, como bueno, pretende uno que sean todos los programas que hacemos acá en la radio. El día 28 de julio del año 2024 tuvieron lugar las elecciones presidenciales de aquel momento. A partir de ese hecho electoral, el país entró en un proceso de crisis de legitimidad. No hay por ninguna parte información fidedigna, documentada, que demuestre que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales. Por el contrario, hay otras actas emanadas del Consejo Electoral en manos de sectores de la oposición que demuestran lo contrario. Pero el Tribunal Supremo de Justicia impuso una sentencia que le dio a Nicolás Maduro la posibilidad de mantenerse en el poder por un periodo constitucional más. Lo cierto es que esa crisis de legitimidad no se resolvió en absoluto con la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República el 3 de enero de este año, cuando fuerzas militares norteamericanas lo extrajeron de territorio nacional y se lo llevaron para territorio norteamericano. El mismo Tribunal Supremo de Justicia impuso a Delcy Rodríguez, quien entonces fungía como vicepresidenta, como presidenta encargada, bajo la tesis de que la ausencia de Nicolás Maduro es una ausencia forzada, que no da pie a que se corran los lapsos que establece la Constitución para definir
la ausencia absoluta. Lo cierto es que, amigos y amigas, ya para la sociedad venezolana en su conjunto, sus distintas fuerzas políticas, incluyendo factores que se encuentran en el propio seno del chavismo, esta cuestión no se resuelve sino con un proceso electoral. Proceso electoral que algunos ven en un más corto plazo y otras personas ven mucho más alejada del momento, basándose en una tesis que ha impuesto el gobierno norteamericano, según la cual, bueno, después de que Maduro ya no está en Venezuela, hay que cumplir con 3 pasos. Un primer paso que es una estabilización del país, un segundo paso que es el fortalecimiento económico para luego, no se sabe cuándo, pasar a lo que se llama la transición democrática. Bueno, lo cierto es que el tema de que esto se resuelve por la vía electoral, sea bien ahora o sea un poco más adelante, está absolutamente claro. No se resuelve la legitimidad ni la transición política en Venezuela si no ocurre un proceso eleccionario en el cual la voluntad popular sea respetada en su integridad. Aunque no estamos en momento electoral, hemos invitado sí a un especialista en esta área para hablar precisamente sobre eso. ¿Qué haría falta para que en Venezuela tengan lugar unos procesos electorales o un proceso electoral absolutamente libre y absolutamente confiable? Recuerdo que ya hace varias semanas, hace varios meses, cuando renunciaron el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del pueblo, Alejandro Ruiz, cuando renunciaron a esos cargos, yo publiqué en mis redes sociales una pregunta que circuló muchísimo a través de todas las plataformas digitales. ¿Y la renuncia del CNE para cuándo? Bienvenido, Luis Lander, experto electoral, amigo, ingeniero, director o codirector del Observatorio Electoral Venezolano. ¿Cómo estás, Luis? Bien, muchas gracias por la invitación, Mario. Vamos a ver qué podemos sacar de esta conversación. Bueno, yo creo que bastante. Vamos a ver. Bueno, una primera cosa que claro, que muy bien dijiste, que el problema de legitimidad de las autoridades en Venezuela no puede resolverse si no se pasa por un proceso electoral. En eso comparto plenamente contigo. Pero eso no es fácil. Y además que no cualquier proceso electoral va a ser suficiente para efectivamente superar la crisis de legitimidad que tenemos en Venezuela ¿desde cuándo? Cuesta trabajo sacar la cuenta de cuándo estamos en una situación de problema de legitimidad. Claramente hay algunas cosas que son absolutamente ineludibles para que pueda haber un proceso electoral que resuelva el problema de legitimidad. Las elecciones, para que sirvan para algo, tienen que gozar de un nivel de confianza alto entre la población. Y un nivel de confianza de absolutamente todo el mundo. Entonces, digamos que siempre habrá uno que otro que tenga suspicacia y tenga resquemores sobre un determinado proceso electoral, pero que la mayoría de la población efectivamente tenga confianza en que el proceso electoral que se haya hecho sea efectivamente legítimo. Los que ganan, que se sientan contentos porque ganaron, y los que pierdan, que se pueden sentir tristes por haber perdido, pero que reconozcan el resultado. Así es. Eso es muy importante. Acaba de ocurrir, perdóname que te interrumpa, Luis, acaba de ocurrir en Hungría un mandatario que tenía 15 años, no sé cuántos años al frente de ese país, Orbán, bueno, acaba de reconocer que la oposición le ganó las elecciones. Sí. Cosa que ha ocurrido también en otros países. Sí. Porque en Venezuela no se reconoce la derrota del gobierno. Sí, así es. Eso es muy importante, porque sin ese ingrediente, digamos, en un proceso electoral, las elecciones van a terminar siendo como lo que ocurrió el 28 de julio. El julio del año pasado. Del 2024. Del año antepasado. Fueron unas elecciones que durante todo el día transcurrieron con normalidad. La gente fue a votar en un número importante porque la abstención fue menor que la tradicional en elecciones de este tipo,
No hubo violencia a lo largo del proceso, pero luego al final se produjo lo que se produjo, la famosa servilletica, que en definitiva el presidente del Consejo Nacional Electoral terminó dando unos resultados sin dar ningún sustento a esos resultados, más bien existiendo claramente sustento para decir que ese no era el resultado, que el resultado había sido otro. Nosotros en el Observatorio Electoral Venezolano siempre hemos hecho observación electoral, digamos, tratando de hacerlo lo más riguroso posible. Por supuesto, lo más técnicamente posible. Sí, por supuesto que nosotros no podemos observar todas y cada una de las mesas de votación, porque requeriría una estructura y unos recursos para esa movilización muy, muy elevados. Pero sí nos apoyamos en recursos técnicos. La estadística para algo sirve. Claro. Y nosotros entonces, sobre la base de estudios de muestreo profesionalmente diseñados y por los mejores muestristas del país, la gente de la Escuela de Estadística nos ha dado siempre buenos apoyos en este sentido, seleccionamos las mesas que van a ser observadas. Los observadores no ven la mesa que le dé la gana, sino ven la mesa que nosotros le decimos que vean. Usted vaya a ver esta mesa en particular. Y eso es porque esas mesas que observamos conforman una muestra que es representativa de la totalidad del país. Entonces, en general, cuando las elecciones se han llevado a cabo en términos sin mayores conflictos, digo sin mayores porque siempre hay una que otra zancadilla por el camino, pero sí en procesos relativamente normales, nuestros resultados y los del Consejo Nacional Electoral coinciden perfectamente. Coinciden. Y eso, incluido las elecciones en las que Chávez tuvo muy buena votación, como en las elecciones de las últimas elecciones, de las primeras elecciones de Maduro con Capriles, 2012. Donde el triunfo de Maduro fue mínimo. Perdón, eso fue en 2013. 2013. El triunfo de Maduro fue mínimo. Sí. Bueno, nosotros reflejamos eso en esos términos, en las de gobernaciones similares, en resultados similares. Ahora, a partir de ahí, a partir sobre todo de las elecciones del 2015, que fueron unas elecciones que electoralmente se llevaron a cabo también de buena manera, la distribución de los cargos luego fue un atropello que se cometió en el estado de Amazonas y en el circuito indígena sur, que de manera absolutamente arbitraria y sin razón alguna y sin ningún basamento legal, se desproclamaron, inventando una figura que en la legislación electoral venezolana no existe por ninguna parte. Lo que ganan las elecciones se proclaman, pero no se desproclaman. Eso es un absoluto disparate. Bueno, pero efectivamente aquí se han hecho ese tipo de disparates. Pero fue una elección que se llevaron a cabo de buena manera y nosotros lo observamos y la avalamos en tal sentido. En las elecciones de 2024, nosotros hicimos el mismo ejercicio que hacemos siempre. Hicimos un ejercicio donde hicimos una muestra estadística de la población venezolana y observamos esos resultados. Por supuesto que esos resultados no tenían nada que ver con los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral, y nos tomamos la decisión, porque dado que ya habíamos hecho la observación en los términos en que la habíamos hecho, y dado que un sector político del país estaba dando resultados de actas supuestamente recogidas por sus testigos, nosotros tratamos de evaluar si esas actas eran verídicas o no. Y nos dijo que sí, que efectivamente esas eran las actas verdaderas y que esos resultados eran los resultados que se deberían de haber hecho públicos y haber efectivamente proclamado los resultados que correspondían. Pero bueno, eso por supuesto nos ha metido en esta situación de crisis, y que para resolver esta situación de crisis eventualmente habrá que hacer una nueva elección. Y aquí entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque hay quienes piensan que las elecciones deberían hacerse en junio de este año o en mayo, lo más pronto posible. Y yo creo que hay que ir con pasos firmes en la realización de unas elecciones, pero pausadamente, sin atropello,
y efectivamente logrando que se cumplan los requisitos necesarios para que esas elecciones, primero, efectivamente los venezolanos podamos votar con libertad en ese proceso electoral y que los resultados sean efectivamente reconocidos por todos. Ok, fíjate, muy interesante lo que tú acabas de decir. Hay que ir pausadamente sin atropello. Pero yo me pregunto, y se lo he preguntado a varios dirigentes políticos que han estado aquí conmigo, ¿no se puede ir caminando y mascando chicle a la vez? Sí, claro que sí. Bueno, claro que así en la medida en que se estabilice el país y que se fortalece la economía, ¿por qué no se avanza, por ejemplo, la renuncia del Consejo Nacional Electoral y el nombramiento de una nueva autoridad electoral a partir de la cual se construya un nuevo sistema confiable? Sí. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, por supuesto que sí, o sea, no se trata, digamos, eso que mencionaste al principio del programa de las 3 etapas y que al final de ese proceso es que se dan las elecciones, me parece que es eso, no se puede caminar más cachita al mismo tiempo. Así es. Se pueden hacer las dos cosas a la vez. Así es. Porque efectivamente construir un proceso electoral que termina siendo, dándonos garantías a todos que los resultados son legítimos y que se puede confiar en ellos y que por eso efectivamente establecerían una nueva legitimidad, requiere de un conjunto de pasos. Y el conjunto de pasos que dice que se puede comenzar desde hoy trabajar en esos pasos sin que eso signifique que pasado mañana se van a hacer las elecciones. Así es. Las elecciones se van a hacer en lo que se recorra todo este proceso de reconstrucción de un sistema electoral confiable, pero no es solamente el sistema electoral, si eso es lo complicado del asunto, porque intervienen en los procesos electorales, y eso lo hemos visto en todos los procesos electorales que hemos recorrido, que han sido muchos en estos años, intervienen otros poderes. Qué sé yo, la Contraloría con decisiones administrativas inhabilita potenciales candidatos, por ejemplo. Es una irregularidad que no se debe permitir. Así es. La inhabilitación política, según establece la Constitución, solamente es posible como resultado de un juicio político, de un juicio jurídico. Así es. Y que en la sentencia que termine ese Conlleva. juicio, diga entre las sanciones que se Así aplican, usted está inhabilitado políticamente. Así es. La inhabilitación administrativa no tiene esas características. Así es. Y no debería inhabilitarse a nadie por eso. Y más aún, si nosotros vemos cómo fue las elecciones de 2024, cuando se fueron a inscribir los candidatos, hubo unos candidatos que no se les dejó inscribirse por razones absolutamente, todavía no se sabe cuáles son. Así es. O sea, por decisión de no te inscribes y ya está. Así es. Se bloqueaba el sistema de el sistema inscripción. para que no se pudiera inscribir. Y eso obviamente tendría que superarse en un proceso electoral nuevo, en búsqueda de legitimidad. Ok, fíjate Luis, tú has dicho lo siguiente: hay que comenzar a dar los pasos hacia ese proceso electoral más allá de la fecha de cuando se realice. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cuáles estimas tú como técnico que debería ser el primer paso? Te pregunto, por ejemplo, ¿la renuncia al Consejo Electoral no debería ser uno de esos primeros pasos? Absolutamente, absolutamente. El Consejo Electoral actual, presidido por Amoroso. Presidido por Amoroso, pero he hecho voy un poquito más para atrás. La Constitución establece un mecanismo para la designación del Consejo Nacional Electoral que en el momento en que los candidatos, los postulantes, en el momento en que los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente definieron el proceso, quiero creer yo que lo hicieron de buena fe, que lo hicieron y fueron inteligentes en el diseño, porque el diseño estaba previsto para que efectivamente se lograse un Consejo Nacional Electoral no partidizado, donde fuera independiente, pero que eso no es un asunto de simplemente
de decir yo no soy militante en ningún partido. Claro, no, Eso que renuncian el día anterior. Que renuncian el día anterior, como de hecho ocurrió con algunos. Así es. O sea, qué sé yo, Socorro Hernández Así el día es. anterior renunció y al día siguiente la nombraron miembro del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Bueno, eso efectivamente crear mecanismos que permitieran que el Consejo Nacional Electoral estuviera conformado por gente no militante política. Recuerdo que, por ejemplo, las universidades, la academia puede postular candidatos a ser rectores. Claro. Pero eso que en principio era un diseño que, vuelvo y repito, bien pensado y bien intencionado, nunca fue en la práctica llevado a cabo. ¿Por qué ocurrieron esas cosas? Yo renuncio y al día siguiente me postulan. D'Amelio también renunció el día anterior, Tania D'Amelio. Sí, era dirigente del PSUV y al día siguiente era independiente. Ya es independiente. Pero en un principio, en una cosa que repito, ya eso está mal, porque eso no debería haber sido nunca así. Pero en un principio uno decía, bueno, la cosa tenía la intención de ser un Consejo Nacional razonablemente equilibrado, un 3-2, ¿no? Y bueno, y siempre tenían ahí 3 rectores que eran obviamente y evidentemente oficialistas y 2 rectores que eran igualmente, evidentemente, opositores. Bueno, en una etapa hubo 4 pro gobierno y uno que era el hijo de Rondón, de Luis Emilio Rondón, que era el único, como fue también el único de oposición, Vicente Díaz, en una etapa, acuérdate. Eran 4 pro gobierno y Vicente pro oposición, en todo caso, o independiente. Pero aún en esas condiciones, el Consejo Nacional Electoral anterior al actual, no sino el anterior al actual, era claramente un 3-2. Presidido por Pedro Calzadilla. Estuvo Rafael Simón Jiménez. Pero renunció al cabo de algún tiempo. Pero estuvo Roberto Picón. Correcto. Estuvo Picón y Enrique Márquez. Correcto. Entonces, ahí era un 3-2 claramente. Sí. Pero un 3-2 educado, sí. por decir de alguna manera. Los 5 rectores... y con mucha soporte técnico cada uno de ellos. Se llevaron bien, hicieron su tarea adecuadamente y bueno, y yo soy amigo prácticamente de todos, porque Roberto y Enrique son amigos míos, pero Pedro también. Y ese Consejo Nacional Electoral, para las elecciones presidenciales del 2024, el oficialismo no le tuvo confianza. Es decir, es 3-2, está bien, pero lo que pasa es que los 3, hay unos que son como demasiado decentes, sí. Y entonces no les va a resultar fácil sacar una servilletica. Y nombraron a este señor. Y entonces nombraron, no, a este y a todos, sí, cambiaron toda la cosa. Entonces no se trata solamente de un equilibrio aritmético, sí, sino que tiene que haber efectivamente una evaluación de la catadura moral y de los distintos candidatos para que efectivamente puedan hacer una labor que no genere de arrancada desconfianza. Ok, sí. Vamos a hacer una pausa, Luis, si eres tan amable, porque tenemos que escuchar un avance del noticiero. Okay. Vamos a seguir hablando sobre estos temas de altísimo interés nacional. Vamos a escuchar a Alex Márquez con un informativo de la hora. Vamos a cumplir compromisos publicitarios de la estación y al regreso continuamos conversando con Luis Lander. Él es experto electoral, es ingeniero, codirector del Observatorio Electoral Venezolano. Así que no se vayan, amigos y amigas. Vamos a continuar un rato más en las redes, y entre tanto, pero voy rápidamente a hacer publicidad. El Grupo Médico Hermanos Unidos abrirá muy pronto sus puertas en el prestigioso centro comercial Propatria, en el oeste de la ciudad de Caracas. Somos un grupo de profesionales de diversas especialidades y con gran sensibilidad, inspirados en el espíritu de José María Vargas. Nos motiva la solidaridad con nuestros pacientes, a quienes atenderemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Comercial Propatria nivel 5. Grupo Médico Hermanos Unidos, confianza y fe.
Bueno, seguimos un rato más con Luis Lander. Luis, háblanos rápidamente del Observatorio Electoral Venezolano y luego continuamos con la misma temática que traíamos, con el mismo hilo. Háblanos un poco del observatorio. Bueno, el observatorio es una ONG obviamente su nombre dice de qué se trata, de observación electoral, que es un componente importante en los procesos electorales, porque aunque no tiene poder de decisión sobre ninguno de los procesos, es un referente muy importante. Es una cosa que, bueno, te da opiniones sobre cómo se hace la cosa y si la observación se hace bien, porque por supuesto la observación se puede hacer parcializada y eso entonces pierde, por supuesto, sentido, pero si la observación se hace bien en el sentido que se hace sin sesgo político, sí, puede ser efectivamente una referencia que contribuya y ayude a generar confianza en el sistema electoral o lo contrario, sí, porque también el observador puede en un determinado momento decir, mira, eso está mal hecho. Correcto. Pregunto, Luis, ¿en Venezuela hay los recursos que, digamos, acrediten digamos, voy a decir, la calidad de los estudios estadísticos que se hacen en la observación electoral venezolana, que sean equiparables con lo que hace la observación internacional en su momento? Mira, puede ser que suene un pelín pedante, pero en términos de la rigurosidad estadística de la observación electoral, yo creo que los nacionales nos llevamos por los cachos a las misiones internacionales que vienen a hacer observación. Las misiones internacionales de observación, que son muy importantes, y son muy importantes porque vienen con un respaldo y con un sí, prestigio atrás que los avala. Pero en la experiencia que nosotros hemos tenido, buena parte de esas misiones electorales internacionales se basan en nuestros resultados para decir, y digamos, eso está bien. Sí. O sea, digamos, cada vez que viene una misión internacional de observación electoral, claramente nosotros somos parte de la gente con la cual se reúnen. En algunos casos más que en otros, digamos, con más asiduidad, pero siempre nos reunimos y siempre se alimentan, no lo ocultan, lo dicen, si revisa, qué sé yo, los informes que ha hecho la Unión Europea o el Centro Carter, nos mencionan explícitamente, ¿cierto? Sí. Apoyado de la observación electoral que nosotros hacemos. Y eso porque, bueno... Caramba, queridos amigos, queridas amigas, aquí seguimos en vivo en mi Instagram. Hemos tenido, tal como lo decía hace un rato, amigos y amigas, dificultades con la señal de la radio porque, bueno, los problemas eléctricos siguen atormentándonos. Fíjense ustedes, amigos y amigas, se acaba de ir la luz acá en el edificio Tecoteca. Me imagino que en toda la zona en la que está ubicada nuestra estación. Así que, bueno, lamentamos muchísimo tener que cortar ahora, pero bueno, esperemos que en el curso de los próximos minutos podamos restablecer la posibilidad de una conversación más directa, a menos que nos vayamos, Luis, hacia una oficina allá afuera, a ver si podemos transmitir con mis datos móviles. Vamos a ver si lo podemos hacer, Luis. Un instante, queridos amigos, queridas amigas, dennos un chancecito a ver si podemos mantener la conversación abierta para no perder en absoluto la entrevista, el hilo. Vamos, hazme el favor, Alex, ábreme aquí si eres tan amable para ir aquí a la oficina de Elsa. Vamos a ver si acá. Un escalón. Sí. Ajá. Creo que vamos a poder, vamos a ver. Aquí hay luz. Aquí, vamos a sentarnos aquí, Luis, por favor. Aquí hay luz. Sí, bueno, aquí hay luz natural. Bueno, qué problema, amigo. La verdad que tenemos esta dificultad. Una lástima que así tenga que ser. Esperemos que en el transcurso de la conversación se pueda restablecer la electricidad y poder continuar cumpliendo con esta labor profesional con menos dificultades. Luis.
Mario. Sí, no, que estábamos haciendo el análisis equiparando la observación nacional con la internacional, y tú destacabas que la observación nacional tiene mucha mayor confiabilidad porque tiene más fortaleza, porque supongo que el despliegue humano es mucho mayor y abarca una muestra mucho más confiable, ¿no? Así es. Así es. Mira, vamos a hablar ahora de qué es lo que yo creo que habría que ir avanzando en esto que dijimos antes, de que hay que hacer elecciones, pero hay que recorrer un camino para llegar a esas elecciones, de manera que esas elecciones efectivamente sirvan para algo. Dijimos que en primer lugar es procedente la renuncia cuanto antes del Consejo Nacional Electoral para poder dar paso a las siguientes fases, ¿no? Ahí yo diría, yo hice un esquemita aquí de cosas que habría que ir a ¿Las tiene más o menos en orden cronológico o no? No, porque son cosas que pueden andar simultáneamente. Simultáneamente, ok. Por favor, comenta. Una cosa primero sería lograr un proceso electoral equitativo. ¿Qué quiere decir con esto de lograr un proceso electoral equitativo? Esto quiere decir que el arbitraje electoral tiene que ser lo más imparcial posible. Y al hablar de un arbitraje electoral imparcial, significa, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral, como mencionaste, que ese Consejo Nacional Electoral habría que removerlo, habría que poner uno nuevo. Los 5 rectores, pero habría que evaluar también la estructura completa del Consejo Nacional Electoral para efectivamente lograr un Consejo Nacional Electoral que sea independiente, que no esté sesgado políticamente. Pero no solamente el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué otras entidades habría que cambiar? Claramente hay un problema ahí con la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad muy importante entre otras cosas, en la definición, por ejemplo, de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Entonces, es posible que esta Asamblea Nacional nombre un Consejo Nacional Electoral que nos garantice imparcialidad. Estamos en una situación política en el país muy particular donde sorpresas pueden ocurrir. Sí. Pero obviamente ahí hay una incertidumbre muy importante. La misma cosa con el Tribunal Supremo de Justicia, porque el Tribunal Supremo de Justicia emite sentencias que afectan el proceso electoral y las veces que lo ha hecho el Consejo, se ha inmiscuido en el proceso electoral, no ha hecho buena sentencia. Entonces, claramente no ha hecho buena sentencia. Tú lo mencionaste cuando comenzaba el programa. Las elecciones del 2024, quien terminó dándole fue el Tribunal Supremo de Justicia quien dijo, listo, eso está bien. Y después otra cosa, el poder ciudadano. Y el poder ciudadano, estamos ya viendo ahorita lo que pareciera ser una tendencia desafortunada. Porque claramente el fiscal que fue designado lo que refleja continuidad de lo que venía antes. Era el segundo de la fiscalía. No así en el caso de la Defensoría del Pueblo, que tiene una inclinación yo conozco bien, ¿no? Entonces, viene de la Facultad de Derecho y ha estado vinculada a la cosa electoral. Pero ahí hay un terreno que está complicado. Por supuesto que el problema es la convocatoria de la fecha en que se vayan a hacer las elecciones. Es importante definirlo pronto, ¿no? Para definirlo, pues. Definirlo, claro, no quiere esto decir que apresurarse en definir la fecha significa apresurarse en realizar las elecciones. No. Pero en la Constitución se establece, por ejemplo, no tiene que ver directamente con esto, pero creo que es una referencia, que la legislación electoral no puede ser modificada en los 6 meses anteriores a un proceso electoral. Bueno, eso claramente es un lapso mínimo que debería de respetarse desde la convocatoria a la realización de las elecciones. Si es un poquito más, mejor, pero menos de eso me parece que sería equivocado. ¿Es imaginable un proceso electoral este mismo año, Luis? Yo lo veo difícil, pero es posible. Digamos, si comparamos, vemos experiencias históricas anteriores,
El 58 se logró hacer unas elecciones rápidamente. En diciembre. Así es. De enero, el año completo se demoró en... No, pero tomó, fíjate tú, Larrazábal tomó posesión el 23 de enero, pero no inmediatamente se convocó la elección. No, la elección se realizó en diciembre de ese año. Del 58, Del por 58. eso. Entonces, por eso, pero él estuvo primero varios meses gobernando y después fue candidato presidencial. Pero lo que digo que Ese en mismo ese año. momento que se estaba, igual que ahora, buscando un mecanismo de legitimación de ese nuevo proceso político que se estaba llevando en el país, bueno, se demoró un año. Menos de un año, pero... No, en realizar la elección. Se demoró un año porque la elección fue el 7 de diciembre. Por eso, y fue el 20 y el... Bueno, o sea, 11 veces vamos a poner a pelear por un mes de diferencia. Pero es un lapso, digo, no fue en 3 meses. O sea, fue una cosa demorada. Bueno, ya hablamos Pero digamos que sí podría realizarse un proceso electoral este año si se toman a tiempo las medidas. Si se comienza a trabajar eso desde ya. Correcto. Y digamos, con urgencia, Claro. con apremio. Ya hablamos de la observación nacional e internacional, que creo que son importantes, sobre todo en una situación como la que tenemos nosotros actualmente. Porque obviamente estamos en una situación donde mucha gente habla que quiere elecciones, pero mucha gente tiene profunda desconfianza a lo que quiere elecciones, pero no esa. Yo creo que una elección está de otra manera. Entonces, entonces definir cuál elección. Y la observación es importante tanto la nacional como la internacional. Habría que garantizar que unas elecciones fueran con una campaña lo más equitativa posible. Obviamente no es un pecado exclusivamente nuestro, es un pecado que ocurre prácticamente en todas las elecciones, prácticamente en todas las elecciones del mundo, a mayor o menor medida, pero que obviamente el gobierno tiene ventajismo. El gobierno se mete en el asunto de manera ventajista, pues, impropia. Muchas veces groseramente ventajista. Sí. Otras menos groseramente ventajista, pero bueno, eso es un problema que habría que trazar. Un segundo grupo de problemas tiene que ver con el sistema de votación propiamente. Dice que habría que garantizar que tuviésemos un sistema transparente de votación y pareciera que se está renovando una discusión que parecía ya superada, elecciones manuales o elecciones automatizadas. Sí. Eso, si me preguntan a mí y me dicen, mire, ¿por quién vota usted señor? Automatizado? Pero sin duda. Sin duda. Pero repito a lo que dije al principio, es muy importante la confianza en las elecciones para que efectivamente puedan cumplir con el papel que les corresponde. Y entiendo que hay de parte de mucha gente resquemores y desconfianza sobre el sistema automatizado. Pero fíjate, perdóname un segundo para hacer un alto aquí. Yo aprecio, observo que el sistema electoral venezolano tiene estas dos vertientes que son la automatización y la comprobación manual. Porque tú votas con la máquina, ese es tu voto, pero la máquina emite un comprobante que tú metes en una urna y luego tú puedes comprobar que lo que dice la máquina es lo que se refleja en las urnas de votación. Lo que pasó en este proceso es que se desconoció esa caja, que estaba, por cierto, en manos de la Fuerza Armada, y este es el sobre número 1. Ese sobre número 1 es el que definiría qué fue lo que pasó el 28 de julio del año 2024. De modo que este dilema de si la elección debe ser manual o automatizada se resuelve desde mi punto de vista aplicando un sistema dual, ¿no? que permita comprobar con el físico que lo que dice la máquina es lo correcto. Te hago una observación ahí. Eso del papelito. Del papelito, no es un sistema paralelo. No es paralelo, es el mismo sistema que emite. Es parte del mismo proceso electoral. Así es. Donde precisamente para que lo que diga las actas automatizadas sean creíbles, tienen unos mecanismos de auditoría que son parte del mismo sistema. Parte del mismo sistema y no otro, y siempre ha sido así. Así es. Nunca había un sistema, en Venezuela, nunca había un sistema que sea
100% automatizado, sin huella alguna. Hubo en una época en Brasil sistemas automatizados que no daban recibo. Así es. Y tuvieron que echar para atrás los brasileños y hacer, no eliminar el sistema automatizado, sino reforzar el sistema automatizado con esto del recibo y las maneras de auditoría. Por eso te digo que eso no debería ser un dilema, bueno, o pareciera que no debería. Pero lo va a hacer. Seguramente. Lo va a hacer. Hay gente que se bate contra el piso para que es un sistema manual y lo que tenemos es suficiente y vivimos los procesos electorales manuales, claro. Sabemos que ahí son manipulables perfectamente. Mucho más manipulables que el sistema automatizado que tenemos. Porque las elecciones del 2024 se puede rechazarlas precisamente por el sistema automatizado. Exactamente. El sistema automatizado es el que da pie a decir esos resultados que da el Consejo Nacional Electoral no son los verdaderos. Así es. Entonces, bueno, pues esa es una discusión que creo que vendrá y habría que resolverla también lo más pronto posible. Para esto del sistema de votación, habría que, como se ha hecho en más de una oportunidad, auditorías técnicas amplias y rigurosas del sistema automatizado de votación, tanto antes de la elección como después de la elección. Esa auditoría, digamos, nosotros como observadores electorales hemos participado de observadores de varias de esas auditorías y se hacen revisiones exhaustivas, detalladas, punto por punto, y con gente que sabe del asunto, que permite que efectivamente se pueda tener certeza que la cosa funciona bien. Permitir también sin restricciones que haya la auditoría ciudadana, que es lo que tú estás mencionando ahorita, que haya mecanismos que permitan que se haga un contraste entre los resultados de la máquina y los resultados de los recibitos que dio la máquina, que permitan efectivamente verificar eso. Habría que en esta oportunidad claramente hacer una revisión y actualización del registro electoral. Para incorporar incluso a los venezolanos que están en el exterior, claro, que son electores. Sí. Que eso es complicado, pero... Ahí hay un problema. Porque no hay relaciones con muchos de estos países. Claro, porque si se hace como se ha hecho hasta ahora el voto de venezolanos en el exterior, que se ha hecho en algunas oportunidades, en las sedes diplomáticas de Venezuela regadas por el mundo, que son alrededor de 100, no más de eso, 110, 190, por ahí anda. Que obviamente es una cosa pequeñita, donde un número absolutamente mayoritario de venezolanos que están residenciados fuera del país y que con la nueva constitución tienen el derecho a votar, simplemente no les queda a mano poderlo hacer, ¿no? Para que efectivamente pudiera haber una participación efectiva de venezolanos residentes fuera del país para que puedan votar, habría que hacer acopio de recursos técnicos que existen. Entonces, digamos, hay cosas que uno hace cotidianamente que son tecnologías que podrían utilizarse para esto. Tarjeta de débito. Y una cosa que para uno es sumamente delicado, que son sus centavos, uno los meten en una caja, no sé qué cosa, y eso ya está tan interiorizado en nosotros que ya eso nos genera desconfianza. Bueno, cosas como esa habría que efectivamente implementar, y eso en algunas partes del mundo efectivamente se hace. Tú dices para que el venezolano en el exterior pueda votar automáticamente. Sí. Digitalmente, o sea, que pase con la computadora, mete una cosa, se registra, digamos que por supuesto que eso tiene que tener la garantía de seguridad necesaria, tiene que ganarse la confianza de los distintos actores políticos, pero también de todos los ciudadanos, que eso es una cosa confiable, pero bueno, hacia allá tenemos que ir. Sí. Y que eso permite efectivamente, siempre es un problema y eso habría que resolverlo con la mayor rigurosidad posible, que es la selección de los miembros de mesa,
que eso, Y su acreditación. que eso es una cosa que se hace por sorteo, Sí, su acreditación y su capacitación. sí, Porque eso tienen que Sí. digamos, eso en algún momento eh, se requería como requisito ser por lo menos bachiller, y estudiante universitario o profesional. Y eso lo rebajaron. Y lo rebajaron, uno tiene derecho a pensar mal, llegó la luz. Llegó la luz. Tiene derecho a pensar mal, porque digamos, la población más educada del país puede ser que tenga un tinte político que no es el que tiene la población en su conjunto. Correcto. Cosa que no está bien, pero que es así. Y entonces, bueno, el no darle el funcionamiento de todas las mesas de votación a un sector de la población podría estar motivado por intereses políticos. Okay. ¿Qué más? Ya para resumir, Luis, ¿qué otros pasos son indispensables? La otra cosa es garantizar que para el día de las elecciones haya efectivamente libertad del ejercicio del sufragio. Y esto significa, cosa que ya mencionamos, que no vayan, por ejemplo, que no vayan a cambiar personas de domicilio, porque eso a veces ocurre, que tú vas a ir a votar y entonces tú votas en el cementerio aquí en Caracas y aparecen por allá votando en Portuguesa. Sí, por supuesto. Ese tipo de cosas han ocurrido acá. Ha ocurrido. Eso ha ocurrido, pero afortunadamente no ha sido mayoritario. Pero ha ocurrido. No ha tenido un volumen tal que efectivamente afecte los resultados de la elección. Pero bueno, que no haya inhabilitación ni de los partidos políticos ni de potenciales candidatos, cosa que ha ocurrido en algunas oportunidades. En las elecciones del 2024 ocurrió. Que se pueda votar efectivamente sin control de ningún tipo, o sea, que no haya presiones, que las ha habido también de sectores, en esto tanto oficialistas como opositores. Si votas mal, vas a tener consecuencias. Eso no es de ahora, eso es de toda la vida. Bueno, no me distraigo con cuentos. Sí, no te distraigas, porque nos queda poco tiempo, ¿viste? Por supuesto, quería leer algunos de los mensajes. Lograr, por supuesto, que el plan de República sea imparcial, o sea, que cumpla con su tarea de garantizar la seguridad y el resguardo del material una vez concluido las elecciones, pero que sea imparcial. Hay una cosa que se está comenzando a manejar por ahí, yo creo que puede ser importante, que es el restablecimiento del uso de la tinta indeleble. Que la produce la UCB. Que la produce la UCB, y eso no garantiza nada, pero para la sensación de la gente, que vea que tiene el dedo pintado o no lo tiene pintado, es de alguna manera una garantía. Y por último, hacer todos los mayores esfuerzos para garantizar y que la gente se convenza de que efectivamente es así, que puede ejercer su voto de manera que nadie va a saber cómo, salvo que lo revele. Sí, salvo que él lo mismo lo revele. Ok, bien amigos, estamos conversando con Luis Lander, él es ingeniero, experto electoral, codirector del Observatorio Electoral Venezolano. Nos quedan escasos minutos, quiero leer algunos de los mensajes, pero la verdad es que nos quedan apenas 3 minuticos. Vamos a ver, caramba, qué pena con toda mi audiencia, con este problema que hemos tenido con la electricidad, tanto acá como en la planta de transmisión allá en el Junquito. De verdad que es verdaderamente doloroso, lamentable que estemos pasando por una situación como esta. ¿Cuántos años se ha venido denunciando los problemas que confronta el sistema eléctrico? Y entonces, bueno, el gobierno ha encontrado refugio para evadir la responsabilidad y que no, que sí es un sabotaje imperial, que es un sabotaje de la oposición. Y lo que ha habido es una indolencia absoluta con el sistema eléctrico. Y lo estamos padeciendo ahora. Bueno, la sociedad venezolana lo viene padeciendo desde hace muchos años atrás, pero Caracas, que de alguna manera era una suerte de excepción, entre comillas, bueno, ya comenzó también a sufrir las mismas calamidades que en cualquier otro lugar de la República. La luz se va, bueno, aquí se ha ido,
acá en donde está situada la sede de Radio Rumbos en Los Palos Grandes, se ha ido ya 8 veces el día de hoy la luz. Y dura 20, 30 minutos sin luz, 1 hora sin luz, y bueno, y después regresa cuando le da la gana. Y allá en el Junquito, los picos altos y bajos son permanentes, lo que ha significado que se hayan quemado un transmisor de la radio, con todo lo costoso que esos equipos son. De verdad no nos va a dar tiempo, amigos y amigas, de poder leer los mensajes. Lamento mucho, me da muchísima pena no poder hacerlo, pero la verdad es que nos queda un minutico. Tengo que darle la palabra a nuestro invitado para que, bueno, haga alguna reflexión final y despedirnos. Nos encontraremos mañana nuevamente, amigos. Me dispensen. Luis, Bueno, un mensaje final para la gente. muchas gracias a Radio Rumbo por permitirme estos minutos aquí con ustedes. Y bueno, creo que lo que hemos venido diciendo a lo largo del programa, el sistema político venezolano que se abre ahora requiere obviamente de un proceso de legitimación más o menos urgente, lo cual no quiere decir que sean atropellados, que son dos cosas distintas. Sí. Urgentes porque si no se hace mecanismos efectivamente de legitimación, para legitimar el sistema político venezolano, vamos a seguir con esta crisis, pero para que se pueda legitimar de manera responsable, correcta, se requiere avanzar de manera responsable. Entonces, una cosa absolutamente central de esto es la realización de un proceso electoral, y la realización de un proceso electoral requiere, como mencioné ahí en un resumen, varios aspectos que hay que ir tratando uno por uno de manera seria y con profundidad. Dijiste que varios de ellos pueden ir en paralelo. Y todo, si eso no son precedentes uno de otro. Uno no es requisito del siguiente. Así es. Sino que hay que ir avanzando con todo, en paralelo, con todo esto, para que efectivamente podamos tener las elecciones lo más pronto posible, lo cual no quiere decir atropelladamente. Así es. Sino hacerlo con tiempo. Luis, muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Bien, Luis Lander, ingeniero, él es experto electoral y codirector del Observatorio Electoral Venezolano, una de las ONG que se ha dedicado precisamente a observar los procesos electorales en Venezuela y que tiene de verdad una gran experiencia en esto y un reconocimiento bastante extendido entre los expertos, entre los conocedores de la materia. Así que bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias a ustedes también amigos por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Me dispensan que no haya podido leer hoy ninguno de los mensajes, pero bueno, hemos tenido un día verdaderamente atropellado con estos problemas del sistema eléctrico. Muchas gracias, hemos trabajado para ustedes con mucho cariño como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marco Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806 y del Grupo Médico Hermanos Unidos, cuyas diversas especialidades abrirán muy pronto sus puertas en el centro comercial Propatria en el oeste de la ciudad de Caracas. Tengan todos y todos muy buenos días.